Ábalos está diciendo, no hay pruebas de Aldama, es todo impostura. Está señalando las contradicciones de la UCO y una acusación. Ábalos está diciendo, se está tirando de este hilo porque hay televisiones que las pagan. El chalet de Cádiz está viendo enganchadas con el fiscal Luzón de este calibre. El informe de la UCO y vamos a ir avanzando. Y yo creo que es el momento de hablar con rigor del informe de la UCO. Sí, estuvo aquí la UCO y habló con rigor. No. Bien. Y yo no hablo con rigor. Los señores de la UCO, bueno, bien. Pero no me pregunte. Los señores de la UCO vinieron en calidad de testigos. Perdón. No me pregunte porque me obliga. Vamos a seguir con el interrogatorio. Me obliga, es muy difícil si se aportan datos y se desmienten. Si me pregunta, me obliga a contestarle. Está siendo violento el enganchón con el fiscal Luzón. Ella está haciendo su trabajo, está preguntando, ojalá que también preguntara en otros juicios, me refiero... La defensa de Ábalos lo que dice es que está opositando al fiscal general del Estado, está haciendo mérito. Dinero, fondos, solamente esto de los WhatsApps, 94.000 en 10 años. Sí, se pueden ocultar 100.000, 200.000, 300.000, pero es que estamos hablando de millones ya. Y se puede gastar también el dinero. Sí, millones no, ya le digo que ya puede vivir como quiera. No, 400 y pico mil en 2 años. No hay nada de eso. Lo siento. No, es que esta es la única prueba que usted me quiere poner. Esa cantidad parece que se la entregó previamente Víctor Ábalos. ¿Fue así? Si es así, ¿por qué? Le parecerá a quien quiera parecerle. Porque no es ninguna constatación. Mateo, esta es la carta que está jugando Ábalos, la de decir, oiga, ¿dónde está el dinero? Es la carta lógica que está jugando Ábalos y que la Fiscalía también le está poniendo mucho empeño, porque es que es el informe, yo creo que más relevante, ese y el pago del piso de la que era su entonces amante Jessica Rodríguez, los dos elementos más relevantes que tiene la Fiscalía para incriminar o convertir los indicios en prueba de cargo. Ese informe de la UCO, Ábalos lo rebate con mi dinero no está en ningún lado, lo han investigado por activa y por pasiva y no aparece. El elemento de su hijo es muy importante también, Javier. El hijo declaró en el juicio, dijo que sus negocios en Colombia, donde la Fiscalía y la UCO creen que podría tener dinero, eran perfectamente lícitos y que los puede justificar. Con lo cual, ahí está también el elemento del cohecho encima de la mesa, que es el delito más importante. Si no aparece el dinero, nos quedaríamos solo con esas dádivas, esos premios recibidos para favorecer la actividad de Aldama. Entonces, bueno, yo creo que la declaración ahora ante su abogado va a ser muy importante porque incidirá en el asunto del informe de la UCO y ahí podremos ver alguna más línea de estrategia por parte de Ábalos. Pues Mateo Balín. Es lo que han encontrado en tantos millones, como se dice, que me he llevado. Porque cada vez, en cada declaración, me aumentan los millones. Contexto en todo esto. Y está diciendo, oiga, es que a Lufthansa la rescataron con 11.000 millones. Es que a Air France fueron 10.000 millones de euros. Y a Air Europa, que era de bandera española, sí, se le hizo un préstamo de 400. Y lo que está diciendo Ábalos es, oiga, están ustedes, esta es la línea de toda la mañana, buscando en la burocracia la irregularidad. Están ustedes buscando el dolor, están ustedes buscando la condena en lo que es tónica general en toda Europa. Pero por eso, la cadena de hoteles Barceló 300. Está poniendo contexto en todo esto y está diciendo, oiga, es que a Lufthansa la rescataron con 11.000 millones. Es que a Air France fueron 10.000 millones de euros. Y a Air Europa, que era de bandera española, sí, se le hizo un préstamo de 400. Y lo que está diciendo Ábalos es, oiga, están ustedes, esta es la línea de toda la mañana, buscando en la burocracia la irregularidad. Están ustedes buscando el dolor, están ustedes buscando la condena en lo que es tónica general en toda Europa. Pero por eso, la cadena de hoteles Barceló 320 millones. Pero por eso, Sí, pero por eso por ejemplo. Es que son los objetos de... Es que Él está diciendo, oiga, a mí esto se está vendiendo como me pagaban las vacaciones, nada que ver. ¿Preguntó alguna vez por el precio del alquiler de la casa? No, yo sabía más o menos lo que costaba. ¿Quién la pagó? ¿Cómo la pagó? Se lo he comentado antes. Se lo he comentado antes. Hubo como 2.000 que asumió Coldo, como con las molestias, y el resto lo juntamos en metálico con las familias que estuvimos.
Pero para reintegrarle a A Coldo. Coldo, entiendo. Coldo, claro, que es que fue el que pagó. Si es que al final el que pagó fue Coldo. O sea, el que Por eso pagó- digo, no consta que pagara nadie más. No, el que pagó fue Coldo. Sí, ¿Y usted también pagó? yo también pagué algo. Sí. A mí, yo pagué algo, aunque Coldo me dedujo mi parte, pero obviamente no lo iba a repercutir en beneficio de los demás. Así es que lo que hice fue la resta y todo lo que faltó es lo que dividí. ¿Y cuánto pagó usted? Pues en total, unos 6.000. De todos pagamos 6.000. ¿Y usted concretamente? Yo pagaría 1.500 por ahí. Este es el chalet de Cádiz. Está viendo enganchadas con el fiscal Luzón de este calibre. El informe de la UCO y, No, y habla del informe de la UCO. vamos a ir avanzando. Y yo Le creo voy que a es el preguntar- momento de hablar con rigor del informe de la UCO. Sí, estuvo aquí la UCO y habló con rigor. No. Bien. Y yo no hablo con rigor. Mm, Los señores de la UCO, bueno, bien. Es que es tremendo. Pero no me pregunte, no me pregunte, no me- Los señores de la UCO no me vinieron pregunte- en calidad de testigos. Perdón. no me pregunte es porque el debate, me obliga. Vamos a seguir con el No, interrogatorio. me es que obliga- es muy difícil si pregunta- si se aportan datos y se desmienten. Si me pregunta, me obliga a contestarle. Está siendo violento el enganchón con el Pero fiscal una cosa Luzón. es hacer Europa Él y está otra cosa diciendo, son oiga, a mí mascarillas". esto Claro. se está vendiendo como me pagaban las vacaciones, nada que ver. ¿Preguntó alguna vez por el precio del alquiler de la casa? No, yo sabía más o menos lo que costaba. No voy a... ¿Quién la pagó? ¿Cómo la pagó? Y Se lo he ¿y comentado por qué? antes. Se lo he comentado antes. Hubo como 2.000 que asumió Coldo con las molestias y el resto lo juntamos en metálico con las familias que estuvimos. Pero para reintegrarle a A Coldo. Coldo, entiendo. claro, que es que fue el que pagó. Si es que al final el que pagó fue Coldo. O sea, el que Por eso pagó- digo, no consta que pagara nadie más. No, el que pagó fue Coldo. Sí, ¿Y usted también pagó? yo también pagué algo. Sí. A mí, yo pagué algo, aunque Coldo me dedujo mi parte, pero obviamente no lo iba a repercutir en beneficio de los demás. Así es que lo que hice fue la resta y todo lo que faltó es lo que dividí. ¿Y cuánto pagó usted? Pues en total, unos 6.000. De todos pagamos 6.000. ¿Y usted concretamente? Yo pagaría 1.500 por ahí. Hablando José Luis Ábalos y está hablando precisamente de la odisea, dice, de traer mascarillas en momentos de pandemia. Dice, no era como bajar al supermercado, no era fácil. No, pero si lo habló con usted. No, Usted conmigo no dijo que le llegara, sino que lo habló con usted. Conmigo no. Que fue conmigo. usted el que le dijo que estaba preocupado, que estaba agobiado. No, con yo este se lo tema. diría como mucho a Coldo y él estaría a lo mejor delante, porque le digo, Ah. Coldo tenía su despacho justo a la antesala mía. ¿Vale? Entonces, si estaba ahí y me oyera, yo no digo que no me escuchara. Ahora que yo me dirigiera abiertamente y directamente a él, no. Eso sí, todo el personal del ministerio que estaba en aquel momento en el ministerio, todo el mundo sabía, y yo trasladé mi inquietud de encontrar un proveedor. Porque lo que hacían falta ahí eran proveedores. Si es que lo que no había eran proveedores. Lo que no había era material. Sí, pero Es que para- cuando yo he oído información privilegiada, vamos a ver, información privilegiada es saber quién te puede vender. Si era un privilegio encontrar un proveedor. Pues lo que le pasó al señor Puente cuando lo denunciaron por las mascarillas porque le vendió un amigo. Digo, no, pues su señoría, la jueza que sentenció, dijo, pues que gracias a que era amigo, tuvo mascarillas. Es que el problema estaba en quién conocía dónde vendía mascarillas y cómo hacerlas traer. Y fue una odisea traer mascarillas para todas las administraciones. Al menos nosotros las pudimos traer, los primeros en España, como se ha dicho aquí, y a un precio bastante inferior a la media del momento. Hasta ahora no hubo más irregularidad que la urgencia, no hubo más necesidad que la de abastecer y la de garantizar ese abastecimiento. Y está diciendo, y hubo mecanismos para evitar el fraude. La decisión de que la compra la realizara Puerto del Estado fue suya, fue como dijo. Yo no tengo conocimiento ni alcance tanto como para eso. No fue una idea del subsecretario, claramente. Como fue también la idea del sistema de pago anticipado, de tal modo que el Ministerio evitara ser engañado, que hubiera malversación. Se puso un mecanismo y alguien de los que intervino aquí
Invitó incluso a plantear si conocía alguna otra experiencia similar que evitara que el dinero se pudiera malversar. El dinero se depositó en una cuenta bloqueada y una vez verificada la entrega en cantidad y calidad, y no solamente por la intervención, sino también por las agencias verificadoras que se contrataron, se dispuso el libramiento de ese dinero, se desbloqueó ese dinero. Y eso fue algo también que planteó el subsecretario. La defensa en cuestión mascarillas está siendo esta, y acaba de contestar también sobre el rescate a Air Europa. Claro que era estratégico, pero además no porque lo diga yo, es que me lo dice la Dirección General de Aviación Civil, que me dice que efectivamente es estratégica para España, porque sin Air Europa el hub de Madrid pues pierde mucho, y desde luego pierde a la única compañía de bandera española y toda la cuota de mercado latinoamericano. ¿Descubro algo yo que es estratégico? No, una obviedad, pero en todo caso quien lo certifica para el expediente de la SEPI es la Dirección General de Aviación Civil. ¿Que dice que me dedico en primera persona? Hombre, pues no es verdad. Lo hacía el secretario de Estado. Ahora, sin que yo rehuyera mi responsabilidad como miembro del gobierno para que esa empresa se acogiera a un fondo que parecía casi diseñada para ese tipo de empresas. Fíjese, eran ayudas para empresas calificadas de estratégicas que hubieran sido afectadas claramente a consecuencia del COVID. Y era esta. Esta era estratégica porque la aviación civil internacional es estratégica, es un sector estratégico y que valía 1.000 millones antes del COVID a pasar a no valer nada. O sea, claramente afectado por el COVID. Si había alguna... Llamativo el rescate de Air Europa, porque se han sembrado muchas dudas sobre el rescate de Air Europa. Lo que está aclarando son primero términos financieros, aquello fue un préstamo, no un rescate, y lo segundo, sobre todo, justificando. Claro, nosotros rescatamos, pero es que en el resto del planeta todo el mundo rescató a sus aerolíneas de bandera. Eso está muy bien porque además entronca con todo el tema del caso de Begoña Gómez, que están intentando meter ahí de que influyó. Mira, no influyó primero. El caso de Begoña Gómez ya no está por esto, lo debo aclarar. No, bueno, pero en las idioteces de las acusaciones, compañías. Las acusaciones populares... Bueno, y de algunos medios de comunicación, por cierto, también estuvo, pero vamos, eso se ha descartado por completo. Las acusaciones populares insisten en esto. El juez Pinado intenta, por mucho que le hayan impedido seguir por esa línea de investigación, ahí sigue intentando. En todo caso, lo que deja claro, y esto sí que es importante lo que está diciendo Ábalos, lo está explicando, primero, que no es un no es un rescate, es un préstamo, que hay que devolver el dinero, por tanto, eso es un aspecto importante. Y segundo, que cumplía las condiciones. Y que cumplía que la aerolínea cumplía las condiciones. Una cosa, que cumplía las condiciones para que hay una cosa fundamental, que es que se habla de Air Europa, pero importante. Es que mira, a Volotea 200 millones, Air Nostrum 111 millones. Es decir, que se dieron préstamos, que se rescató, como se rescató en el año 2008 a la banca, en medio de la pandemia, que no se podía viajar, que no había turismo, se rescató aerolíneas y hoteles, porque era el sector afectado por el confinamiento, porque estábamos todos en nuestra casa, ni podíamos coger un avión, ni podíamos alojarnos en un hotel, excepto a las presidentas que les pagaban los pisos otros empresarios. La realidad es que en el año 2008 se rescató a la banca y en el 2020 se rescató a estas aerolíneas. El problema es que la derecha, no solo política, mediática, ha hecho mucho juego sucio con esto, porque sabiendo que eran préstamos, han dicho como si fuese un rescate, como si el gobierno hubiese pactado esto a escondidas. Segundo, ha estado avalado en todo momento por tribunales de cuentas, ha estado avalado con toda la legalidad, con toda la norma, y no ha habido ningún despilfarre. Pero es que además no se ha rescatado a una, se ha rescatado a todas. De la UCO habla de, bueno, pues quiere ser más suave, pero habla de mi entorno personal. ¿No? Interno personal ninguno. Entorno personal ninguno. O sea, vamos a ver. Ha declarado, yo a esta mujer la vi una vez que me pidió una foto en la calle, entrando a un acto político. 10.500 y pico contratos que se hicieron en mi mandato, solamente me interesaba la fiscalización de uno. No sé por qué. Hombre, pues diré, porque será porque es el único que me han denunciado. Tendré interés en saber, ¿no? ¿Qué opina el Tribunal de Cuentas con el sobre aquel que me interceptaron? En esa fecha no le había denunciado a nadie. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cuando se interceptó el sobre? No. ¿A Sí. usted? ¿A usted? No. Un sobre que iba para mí. No, pero que Se interceptó.
porque a usted no se le había denunciado. Consecuencia de una llamada telefónica, no nos hagamos aquí. Si yo tengo intervenido el teléfono, tengo aquí un sobre del subsecretario de Transportes para el señor Ábalos, a la sazón en ese momento, presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, y mandan una patrulla para ver qué hay en el sobre, pues hombre, no hace falta entrar ni en la distinción si iba o no iba el nombre. Ya se sabía para quién era. Y ahí aparece el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de noviembre del 22. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! Qué decepción. Porque al oír la palabra sobre, ya sabemos, por lo que dice en la jerga, sobre es dinero. Pero mire, la única vez que se intenta demostrar que es un sobre, resulta que era un informe de fiscalización. Otro sobre, y ya aprovecho, no es su pregunta, lo siento, otro sobre dice que en el sobre van 300 euros. Pues una forma eufemísticamente de hablar de sobres como dinero, si van 300 euros. Y el tercer sobre, que menciona la UCO, son apuntes de la facultad. Me he perdido. Perdido, pero sí, bueno. Yo también un poco. Yo la pregunta antes de que usted explicara la situación que todos recordamos durante la pandemia, la pregunta que yo le había hecho era más clara, más precisa, era si el señor de Aldama, esos días previos a la orden ministerial, a la declaración del estado de alarma, está siendo un espectáculo muy, muy de corazón y muy, muy poco de código penal. Lo que estamos viendo hoy, muy poca pregunta sobre mascarillas, mucha pregunta sobre exparejas. Y personas acusadas. Claro, pero magistrado, deja dos cuestiones esto, porque ya había dudas sobre la instrucción. Se habló de aquel perímetro rojo que salvaba al Partido Popular, aquella fue la queja de la Fiscalía. Y ahora lo que estamos viendo en sala, de nuevo, son dos varas de medir que llaman la atención. Hay dos laxitudes distintas, hay dos criterios distintos en dos tribunales tan distintos. Lo cierto es que los hay, es decir, no es una opinión, lo estamos viendo. En el caso Kitchen hay esas limitaciones que ya se produjeron con la instrucción. En algún otro momento he dicho que está bien que se concreten esos hechos, pero no hasta el extremo de dificultar precisamente el conocimiento y el enjuiciamiento de esos hechos, porque se está encorsetando de tal manera que es muy difícil. Pero tampoco se puede aceptar la laxitud con la que está llevando adelante la Sala Segunda del Tribunal Supremo el caso Mascarillas, que por lo que veo y por las noticias que van saliendo, se habla de muchas cosas más que de las mascarillas y de elementos que, a no ser que en la mente o en los debates que estén teniendo el tribunal quieran ver con más amplitud el universo que rodeaba todo para establecer una conclusión, pues no alcanzo a comprender cuál es esa dinámica para permitir aspectos que no tienen nada que ver con la esencia del enjuiciamiento. Y en cuanto al fiscal, imagino que su forma de preguntar y de extender ese interrogatorio, habida cuenta que le están permitiendo hacerlo, es porque tiene una estrategia para llegar, pues, eventualmente a demostrar la malversación de caudales públicos o los elementos principales que van a definir las conductas penales de quienes están siendo enjuiciados, que desde luego hay una diferencia sustancial. Antes se decía respecto del señor Aldama, el señor Aldama efectivamente no solamente es su testimonio, porque es acusado y no es testigo, pero es que tiene que acreditar con elementos circunstanciales o esenciales aquellas afirmaciones que están haciendo, y eso sí tendría que ser cortado de raíz por el tribunal. Ábalos, en directo a esta hora, la declaración clave del juicio Koldo, con una sesión que está teniendo dos pistas muy claramente.
porque hay una pista técnica, la de la corrupción, la de las pruebas, se ha pasado muy deprisa por encima de ella, con José Luis Ábalos diciendo los informes de la UCO contienen hasta contradicciones. No conozco a Aldama el día que dicen yo estoy con mi familia, no estoy en Londres, yo tengo otras reuniones, no las que dicen el informe. En la parte de la corrupción, la estrategia de Ábalos está siendo cuestionar a la UCO, pero hay una amplísima segunda pista que se está explotando por parte de la Fiscalía. La clave personal. Se está preguntando a José Luis Ábalos, 20 minutos prácticamente, por su relación con Jessica. Ahora, otro amplio abanico de su relación con Claudia Montes. Son cuestiones personales en ocasiones, pero que están siendo el centro de este interrogatorio. Ábalos se ha llegado a quejar diciendo, soy carne de meme. Termino rápido. A ver, no es capaz de decirle, señor Ábalos, perdone, aténgase usted a la pero cuestión. Que tiene un abogado, que tiene un abogado, que lo diga su abogado, que lo tiene ahí para defenderlo. Está preguntando Francisco Luzón, está preguntando el fiscal. Claro, Francisco Luzón, claro. De verdad. Proteste su abogado. A ver, por Dios. De verdad, llamo a la calma y a la educación. Vinculado tradicionalmente a la derecha, colocado por la derecha. Conocido en el mundo entero. Sara Santaolalla, Hugo Pereira. Estoy diciendo barbaridades. A ver, hay una realidad. Estoy diciendo barbaridades. Una realidad que desde la UCO hasta los medios de comunicación, hasta el propio tribunal y ahora Ábalos, que está encantado, han convertido esto en un polideluz donde preguntarle primero por la sustancia y luego por las formas, porque hoy está siendo de nuevo llamativo, en fin, lo de corazón y casquería que hay en todo el tribunal. Déjeme preguntarle primero por la sustancia. Está diciendo, no cometí irregularidades, no, los juicios y los informes de la UCO no se sustancian. ¿Vuela? ¿Esta defensa funciona? Bueno, es casi una obligación, un derecho, desde luego, de las personas acusadas negar todos los informes o las pruebas que operan en su contra. Otra cosa es la credibilidad y la materia, la sustancia, como tú mismo has dicho, dentro. Puede haber algunas deducciones que sin el sustrato fáctico sí que se deshagan. Ya hemos visto algunos errores. Lo normal es ir a juicio con todo bien atado, pero también es verdad que en este caso está resultando muy llamativa la actuación de un acusado que se supone que presta una colaboración eficaz con la justicia y, en mi opinión, lamentablemente está convirtiendo esto en una especie de circo para la galería y no en lo que debe ser un juicio oral en un proceso penal. Claro, Ábalos está diciendo es impostura constante la de Aldama, porque Aldama hace declaraciones, pero no la sustancia con papeles, no la sustancia con pruebas. Eso es que cualquier afirmación tiene que tener un sustrato detrás, un apoyo fáctico, objetivo, en una prueba que debe ser documental en el caso de los informes policiales, aparte del apoyo que puedan tener de testigos que aparezcan ahí, tienen que corroborar su propia participación. Es que la diferencia entre un circo y un juicio oral es la misma que entre Villarejo y Morocho o entre un agitador y un periodismo de verdad. Te pueden arruinar la vida. Claro, lo importante es que dentro las formas y el fondo en un proceso penal están íntimamente unidos. Antes de sentencia, este tipo de espectáculos públicos utilizando a la justicia, realmente no hace falta que te condenen cuando te pueden arruinar la vida. La gente tiene que ser consciente de lo que sabemos de los investigados. Cuando pinchas un teléfono, cuando haces una entrada de registro, lo sabes todo. Quiero decir, sabes sus problemas económicos, personales, sus vicios, todo. Pero evidentemente eso puede estar en buenas manos o puede ser objeto de filtraciones, ¿no? Y este tipo de puestas en escena donde se dice tanto para la galería o para el público y no tanto para el tribunal son llamativas, la verdad. De la relación, yo no la califico. No, por Dios. Pero intento yo descalificarla simplemente. Porque se ha calificado. ¿Perdón? Incluso que se ha calificado abiertamente desde el principio. E incluso el propio informe de la UCO habla de, bueno, pues quiere ser más suave, pero habla de mi entorno personal. No, interno personal ninguno. Entorno personal ninguno. O sea, vamos a ver. Ha declarado
Yo a esta mujer la vi una vez que me pidió una foto en la calle, entrando a un acto político, y luego otra vez en una ocasión que vino porque está haciendo un curso de formación y quiso venir aquí al ministro y compañero a decirle lo contenta que estaba. No la he vuelto a ver en mi vida. No he tenido ningún roce de nada, ni nada. Y mucha televisión. Muy bien. Esa es la parte de toda la miseria de este proceso. Pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas y que digan todo lo que puedan decir. Porque claro, este caso ya tendremos, no sé si tendrá alguna oportunidad final, si es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara. Hoy, porque hoy esto va a quedar visto para sentencia, es ¿hay sustancia o no para una condena? ¿Hay pruebas o no? Exmagistrado Baltasar Garzón, con lo que hemos oído, con lo que tenemos, porque insisto, hay una enorme sección fondo de armario de corazón, tripas y casquería. Déjeme preguntarle por la sustancia del caso. ¿Se han presentado pruebas? ¿Usted cree que ahora mismo se sustancia, se evidencia, 1, comisiones, 2, la posibilidad del dinero negro en el Partido Socialista? El problema que estamos viendo en este proceso y en otros es que en un momento determinado se desmembró la causa. Una parte se quedó aquí, que es la que ahora mismo está enjuiciando el Tribunal Supremo, porque había un aforado en ese momento, que ya no lo es, que era el exministro, diputado entonces, señor Ábalos, y otra parte se fue a la Audiencia Nacional, número 2, y otra parte está en el juzgado número 5, que es la de los hidrocarburos, y hay una trabazón, hay una hilazón entre algunos de los componentes, y una vez desmembrado, no sé qué suerte van a tener las otras causas por lo que se está diciendo aquí en algunos de los momentos y los testimonios, pero lo cierto y verdad es que se pierde el hilo conductor del núcleo si lo hubiera. Lo único que estamos viendo es afirmaciones grandilocuentes de parte de uno de los coacusados que está supuestamente colaborando con la Fiscalía, haciendo imputaciones urbi et orbi y no hay elementos. Hay un ataque a informes de la Guardia Civil que yo creo que puede ser incluso inteligente, es decir, veamos dónde están los errores y las contradicciones para demostrar que si hay contradicciones y errores también se puede cuestionar la generalidad del mismo. Es decir, esos son los elementos que hay que demostrar. Todo lo demás, todo este debate que se está haciendo de las acompañantes o de las relaciones sentimentales solo podría tener sentido si en la estrategia del señor fiscal lo que busca es demostrar que con este tipo de relaciones estaban dando vida a un supuesto delictivo con título en el Código Penal. Si no, pues es una especie de escenario extraño que no me atrevo ni a calificar, pero en todo caso no es muy edificante, que digamos. Magistrado, una última pregunta. Víctor de Aldama. Víctor de Aldama es el hombre que efectivamente ha acusado a todo el mundo, pero papeles no ha puesto ninguno sobre la mesa. Víctor de Aldama está jugando con el favor de la Fiscalía. En lugar de los 24 años que se le piden a Ábalos, son 7 los que se le piden a Aldama. ¿Esto se puede revisar sin pruebas? ¿Se puede considerar que ha colaborado con la justicia si no ha puesto un papel en la mesa? Lo que ocurre es que esa es la postura del fiscal. Evidentemente, la calificación, al elevarlas a definitivas o modificarlas, se puede modificar si esa colaboración no ha sido ni sustancial, ni efectiva, ni conduce a ningún sitio. Es decir, hay la colaboración, la atenuante o la eximente incompleta que puede rebajar hasta 2 grados
la pena tiene que tener una sustancia y tiene que ser apreciada por el tribunal. Es verdad que si el fiscal pide menos pena, el tribunal no puede poner más pena, pero en todo caso tiene que haber una sustancia, no solamente con acusaciones genéricas, ni decir que el número 1 es el número 2, el número 3, el número 4 o el número 25, eso no conduce a nada. Aquí hay un mal de base, y es que la escenificación por parte de un coacusado que está colaborando se está haciendo mediáticamente en forma simultánea y ante un tribunal, de modo que no sé qué grado de contaminación va a apreciar el tribunal que existe en este testimonio, pero en todo caso está haciendo más ruido que datos, documentos, declaraciones contrastadas, etcétera. Esta es la seriedad que yo pediría, o que yo me hubiese gustado que tengamos en un caso de esta trascendencia. Pues magistrado Baltasar Garzón, le agradezco de verdad su lectura. Conocí incluso las fotos de la chimenea, aquí empezó todo, no tengo acceso a los dispositivos, pero lo que está diciendo es aquí hay algo turbio. Está sembrando dudas sobre la investigación, diciendo se ha autoinculpado, dice que no conoce a Aldama. ¿Por qué? A mí del juicio me está llamando la atención hasta ahora cómo se están colando cuestiones que podrían tener cierto interés periodístico o para la sociedad, porque los casos de corrupción siempre traen aparejados unas anécdotas, unos ciertos hechos que son morbosos para la gente, que al final son los que atraen la atención, son lo realmente grave, que es el desvío de dinero público, si es que lo hay. Pero a mí me llama la atención que se están colando en el juicio, y Ábalos tiene razón. En esta causa hay muchísimas cosas que han provocado una gran humareda y que luego no va a estar reflejadas seguramente en la sentencia, porque no son constitutivas de un delito penal, ni siquiera de forma periférica, yo creo. Respecto a los dispositivos, bueno, eso también lo defendió la abogada de Koldo García, y luego cuando la Guardia Civil lo negó, dejó de sostenerlo. Yo creo que eso no está claro. Vamos a ver cómo evoluciona el juicio y qué más aparece de ello ahí, pero sobre todo esa cuestión que hace Ábalos de qué ocurre con la declaración de Jessica García, pues tiene razón en cuanto a que han sido personas de su entorno que han estado muy implicadas en muchas cosas de las que se han publicado. Cuando José Luis Ábalos habla de filtraciones de la UCO, yo creo que debería mirar también a contenido personal de sus mensajes y demás, a su entorno, más que a la Guardia Civil, a los mensajes que guarde, pero evidentemente todo el ruido mediático que ha habido se está colando en el juicio, y ya veremos, porque yo creo que una cosa es en el juicio y luego otra cosa es en la sentencia, ¿no? Pues Pedro Águeda, vamos a volver contigo, vamos a seguir pendientes. A esta hora sigue declarando José Luis Ábalos y a esta hora responde el ministro Félix Bolaños. Una demanda, o que ha presentado una demanda contra Aldama. No sé si nos podría facilitar algún detalle más. Hoy está Ábalos precisamente en ese juicio. No sé si temen algo de lo que pueda decir. Reconoce, ya está reconociendo que ha tenido contactos con Aldama, que le conocía. Y la semana pasada Koldo también reconocía que había cobrado en B, que esas chistorras eran billetes de 500 euros. Ustedes dicen que no conocían nada de esas operaciones ilegales. Podemos creer que podía ocurrir lo mismo en el Partido Socialista, que ustedes tampoco sabían nada. Gracias. Muy bien, gracias por su pregunta. Sí, hace unas semanas anuncié acciones legales contra este señor y las he interpuesto. Le interpuse la semana pasada. Miren, quiero decirlo con mucha brevedad y con mucha rapidez. No conozco de nada a este señor. No he hablado con él en mi vida, no tengo ni su móvil, ni suyo, ni de la persona que dice ser su portavoz. Y por tanto, ante difamaciones tan groseras, ante mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de Derecho y de nuestro sistema judicial. Ahora serán los tribunales quienes tengan que tramitar las acciones legales que he interpuesto, y permítanme, no quiero dedicar ni un segundo más, porque no merece este señor ninguna atención.
Respecto a la segunda de las preguntas que me hacía, pues mire, yo creo que el Partido Socialista actuó con agilidad y con contundencia cuando tuvimos los primeros indicios de comportamientos irregulares. No había ni siquiera una investigación judicial abierta, ni siquiera. Y ya el Partido Socialista les apartó de toda responsabilidad y de la militancia dentro del PSOE. Por tanto, esa fue la actuación ágil, rápida, contundente del Partido Socialista. Sin prejuzgar nada, porque a quien le corresponde determinar la culpabilidad o la inocencia es al Tribunal Supremo. Y en eso precisamente estamos, en respetar los tiempos del Tribunal Supremo, que en este momento se está celebrando el juicio oral y tendrá que ser el Supremo quien determine cuál es el sentido de su fallo. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad política, el PSOE lo hizo tan pronto como se tuvo noticia de los primeros comportamientos que podían ser irregulares, que insisto, no había ni investigación judicial abierta. Sí, ministro. Pero estás defendiendo. Yo no estoy defendiendo aquí a Ábalos, me parece lo peor en este momento. Me parece una vergüenza. Claro. Me parece una vergüenza todo este tinglado. Hombre, es peor todo Netanyahu, hombre, sí, claro, si por supuesto. Lo peor. Venga. Me parece, no estoy defendiendo aquí para nada. ¿Y cómo voy a defender yo a Aldama? Pero es que estamos hablando del Tribunal Supremo, querido. El Tribunal Supremo. Pero, hombre, se supone que es la crema de nuestros magistrados, ¿sabes? Pues está siendo hoy... permitiendo que esto tenga lugar hoy. Bueno, está siendo hoy crema pastelera, porque lo que estamos viendo es un espectáculo que de momento tiene poco de penal, pero que tiene muchísimo de emocional. Y me entero de lo de Trasatec cuando sale esto en la causa. Trasatec también es un medio propio de Adif. Jessica recibió una llamada o un correo, una comunicación del señor Zaldívar diciéndole que está siendo extraordinariamente llamativo. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora en el Supremo. Digo que está siendo extraordinariamente llamativo porque hoy tenemos un Tribunal Supremo en el que el interrogatorio del fiscal, el fiscal Luzón, está siendo extraordinariamente laxo, permitiendo preguntas sobre chimeneas y sobre relaciones de pareja. Cuando en el otro tribunal que a esta hora está abierto, la Kitchen, no se ha permitido ni la lectura de documentos, donde la pregunta de si una persona era prostituta fue literalmente segada de raíz. La verdad es que los dos tribunales están mostrando dos realidades, dos varas de medir, dos justicias muy diferentes. Victoria Rosell, digo que hoy estamos viendo una laxitud del tribunal extraordinaria. Estamos en un amplio capítulo de Corazón y Crónica Rosa. Bueno, realmente a mí me parece que tiene un punto de lamentable porque los profesionales de la Fiscalía, de la Judicatura y de la Abogacía tenemos el deber de conseguir, cosa que el acusado no tiene ningún deber, para él son todo derechos a contestar a lo que quiera y a desviarlo hacia donde quiera, pero los profesionales sí tenemos el deber de perseguir como única finalidad del juicio su buen fin, es decir, que se llegue a acreditar la verdad que tiene relevancia jurídico-penal y bueno, y en su caso civil como indemnizaciones, ¿no? Insisto, el acusado no tiene estos deberes, tiene todo derechos, pero cuando algo se va de esa manera de lo que debería ser un juicio para pasar a ventilar toda la vida personal, da igual que de quién sea, quiero decir que no empatizamos con la persona en sí, sino con los derechos de todo acusado, porque precisamente la grandeza del Estado de Derecho no es poner en ridículo a los acusados, ¿no? Es actuar conforme a la ley y conforme a sus límites, y la verdad es que no me extraña que haya gente a la que le llama la atención este ventilar la ropa sucia en prime time y en un juicio oral contra un exministro. La verdad es que tiene una parte pues de lamentable y de no deseable en cuanto a la utilización de la justicia para otros fines. Pero bueno, esperemos que se reconduzca hacia lo que debe ser el objeto de un proceso penal, que es averiguar lo que hay de un delito, contrastar las pruebas y objetivamente llegar a unas conclusiones que sirvan para absolución o condena.
Magistrada Victoria Rosell, como siempre, un placer. Que Aldama es un delincuente, no es un presunto delincuente, es un delincuente que llega a un acuerdo con la Fiscalía para que si tira, un acuerdo que es habitual, o sea, no estoy diciendo nada raro, ¿no? Llega a un acuerdo para decir, yo voy a tirar de la manta si me liberáis y me dais el tercer grado. Le dan el tercer grado y dice hace año y medio que va a tirar de la manta. Y empieza a tirar de la manta. Quinto, ¿es posible que este tío mienta? También está claro que miente, más que habla, Aldama. Está clarísimo. Y último, que se está montando un espectáculo en el Tribunal Supremo con la aquiescencia del tribunal en el que vemos a destacados jueces, muy conocidos jueces procedentes del ámbito conservador, disfrutando de 8 horas de declaración de Aldama. 8 horas la semana pasada. Y ahora con asuntos personales, que si no sé qué, que si la chimenea, que si yo la amaba, que si ella debe estar muy dolida, que si yo soy un meme, que me bloqueó en el WhatsApp. Es una vergüenza. Termino ya. Es una vergüenza esto. Lo que está pasando es una vergüenza en todos los sentidos. Es un espectáculo y la gente que nos está escuchando debe saber